Hola amigas, amigos, bienvenidas a Tecnosfera. Si hablamos de viajes interplanetarios, lo primero que haría cualquier explorador espacial que se precie al llegar a un nuevo planeta sería medir la temperatura y analizar la composición de su atmósfera, ¿sí o no? Pues eso es lo que habrían hecho los extraterrestres de nuestra fábula cuando planificaron su visita a la Tierra mucho antes de acercarse al campo de fútbol al que fueron atraídos por la luz. De hecho, antes de salir de su planeta, ya tenían una idea aproximada de cuál era la temperatura y la atmósfera de la Tierra, por eso vinieron para acá. Pero a pesar de sus estudios previos, la composición química de la Tierra les iba a deparar grandes sorpresas. Sígueme y te las cuento. Pues sí. Una civilización tan avanzada como la de nuestros extraterrestres exploradores es lógico que supiera analizar la composición de nuestra atmósfera a distancia, igual que nosotros lo hacemos con exoplanetas lejanos. Cuando el planeta pasa por delante de su Sol, detectamos en la luz que pasa a través de su atmósfera la huella dactilar de moléculas sencillas como el agua o el CO2. Los átomos que forman cada molécula de H2O o de CO2 vibran. Se podría decir que bailan con una frecuencia característica que da lugar a una absorción de energía característica en el rango infrarrojo. Algo parecido a lo que ocurre con los elementos químicos que absorben frecuencias características en el rango visible más energético. De modo que los extraterrestres ya venían con los deberes hechos y sabían que en la atmósfera terrestre hay agua, además de nitrógeno y oxígeno. Pero una vez aquí han llevado a cabo un análisis más preciso y ahora saben que la atmósfera terrestre está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,9% de argón, 0,03% de dióxido de carbono, así como cantidades variables de vapor de agua y trazas de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, criptón y xenón. Todos gases conocidos, y sin embargo, ¿qué mezcla tan diferente de la de su planeta? Ellos, por ejemplo, tienen mucho más neón y muy poco nitrógeno, por lo que su cielo no es azul y les llega mucha más radiación ultravioleta, y por eso viven por debajo de la superficie. En fin, un elemento diferente en la composición de la atmósfera y todo cambia. Eso sí, con la naturaleza de los elementos químicos no se han llevado ninguna sorpresa. Del hidrógeno al uranio no existe en la Tierra ningún elemento extraño que no exista en su rocoso planeta. Y al igual que en su mundo, los elementos más pesados son en general menos abundantes. Aunque hierro hay bastante, allí y aquí. Nuestros mundos están hechos de la misma pasta. A ver, nuestros mundos están hechos de la misma pasta porque los elementos, los suyos y los nuestros, se han cocido en los mismos hornos, en las estrellas y sus alrededores. En las estrellas, las altísimas temperaturas de muchos miles de grados hacen que el hidrógeno que inicialmente las forma sufra procesos de fusión nuclear para producir helio, el elemento que los humanos, por cierto, descubrimos en el Sol. El helio, a su vez, también por fusión nuclear, puede producir átomos de carbono y más procesos de fusión nuclear y reacciones con neutrones dan lugar a más y más pesados núcleos y elementos. Dentro, pero también fuera de las estrellas, mediante una variedad de reacciones nucleares. Por eso, los elementos químicos son los mismos en nuestra galaxia, en Andrómeda o en cualquier otra. No solo son los mismos, sino que su abundancia relativa promedio es la misma. Por ejemplo, en estas tablas que os muestro aquí, extraídas de la Wikipedia, vemos cómo los elementos más abundantes en el sistema solar son los mismos que en el promedio de nuestra galaxia, Vía Láctea. Y curiosamente, en esas tablas vuelve a salir el hierro con una abundancia por encima de la que cabría esperar para su elevado número atómico. Eso, por cierto, se debe a que el núcleo de hierro es la estructura nuclear más estable.
El hierro 56, con sus 30 neutrones y 26 protones, es el átomo más pesado que una estrella moribunda puede esparcir por el universo cuando explota. Por eso el hierro es más abundante en nuestro mundo que lo que cabría esperar de su alta masa atómica. De modo que la Tierra, Marte y el planeta de los simios, claro, contienen todos los mismos elementos. Pero los elementos tienden espontáneamente a combinarse entre ellos para formar compuestos, ¿no? Pues así es. Cuando la temperatura no es ni muy alta ni muy baja, los elementos químicos se combinan entre sí para dar lugar a compuestos. Y las numerosísimas combinaciones posibles dan lugar a una tremenda explosión de variedad. Por una parte están las distintas combinaciones de distintos elementos para dar compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, quinarios, senarios, más y más complejos. Pero por otra está la variedad asociada a las prácticamente infinitas secuencias y estructuras que, digamos, 4 simples elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno pueden formar y que dan lugar a una inabarcable variedad de compuestos orgánicos, macromoléculas bioquímicas, estructuras biológicas o también polímeros sintéticos. Esa variedad orgánica la dejaremos para el siguiente episodio de la serie Extraterrestres en el campo de fútbol. Aquí de momento nos quedamos con las numerosísimas combinaciones posibles de moléculas o compuestos formados por las 9 decenas de elementos que se encuentran de forma natural en nuestro planeta. Nos encontramos de todo, desde moléculas sencillitas como la molécula de oxígeno, el agua, el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, pasando por el cloruro sódico, que no es una molécula sino un cristal, hasta complejos minerales como la eudialita, de fórmula difícil de recordar incluso para los mineralogistas. Sabemos que agua hay en muchos lugares del universo. Hemos detectado su huella dactilar espectroscópica en entornos muy variados, desde la cola de los cometas hasta regiones donde se forman las estrellas. Se podría decir que el agua es ubicua en nuestro universo. Oh, vale. Pero, ¿y la eudialita? ¿Podría haber eudialita en el planeta de nuestros visitantes extraterrestres? Podría, pero para que todos esos átomos que la forman se junten en una estructura cristalina específica, como la de ese mineral, deben darse unas condiciones de temperatura, presión y concentración de los elementos que convierten la cristalización de la eudialita en un fenómeno improbable. Improbable, pero posible. Que se dé en algún momento en algún planeta lejano dependerá del tiempo que le damos para formarse a la cosa. Ah, el tiempo. Si lo piensas, sería la clave de todo lo posible. ¿Cuánto dura un universo? Ahora que está de moda proponer la existencia indemostrable de múltiples universos, podríamos concebir alguno tan efímero que no hubiera permitido la reacción de los elementos químicos necesarios para cristalizar la eudialita. O uno de existencia tan corta que un plasma de neutrones, protones y electrones no hubiera tenido tiempo de enfriarse hasta formar átomos estables. Pero todo eso es especulación. El único universo que conocemos, aunque lo conocemos bastante poco, es el nuestro. ¿Y cuánto durará nuestro universo, pues? Pues no tenemos ni idea, la verdad. Lo que sí sabemos con cierta confianza es cuánto tiempo hace que se generó. Y es mucho, mucho tiempo. Para nosotros, que hemos aprendido a medir el tiempo a golpe de vueltas alrededor de nuestro Sol, cualquier tiempo que supere nuestra vida, digamos 100 años, nos parece largo. Y cualquier tiempo que supere nuestros registros históricos, es decir, la vida de nuestra sociedad, pongamos en torno a 100.000 años, ese tiempo nos parece inabarcable. Y sin embargo, la ciencia nos ha permitido establecer periodos de tiempo mucho más largos, asociados a diversos eventos cósmicos. Por ejemplo, la edad de nuestro planeta se estima en unos 4.500 millones de años,
que son solo 100 millones de años más joven que el Sistema Solar. Nuestra galaxia se formó hace 13.000 millones de años y finalmente, según los mejores cálculos de nuestros cosmólogos, el universo cumplió este año una edad en torno a los 13.800 millones de años. Año arriba, año abajo, millón arriba, millón abajo. De modo que nuestro universo ha tenido tiempo de sobra para que cristalice Eudialita en un planeta como el nuestro y, ¿por qué no?, en cualquier otro planeta como el nuestro, en cualquier otro rincón del universo. Precisamente por todo esto, a nuestros visitantes alienígenas no les ha sorprendido averiguar que el estadio de fútbol que han venido a visitar está construido con estructuras de hierro y de complejas mezclas de minerales, entre los que abundan silicatos de calcio y que los humanos llamamos cemento. Pero la composición de otros sujetos de análisis es muy diferente. Por ejemplo, los humanos están compuestos mayoritariamente de oxígeno, carbono e hidrógeno, en ese orden, y estos tres elementos ya suman más del 90% de su masa corporal. Pero es que resulta que el manto verde del estadio, la hierba del campo, tiene una composición extrañamente parecida a la de los humanos. Oxígeno, carbono e hidrógeno, que suman más del 90% de su masa. Pero los humanos pisan y la hierba se deja pisar. ¿Estará la hierba compuesta por pequeños humanoides de color verde? ¿Serán como los propios extraterrestres? Eso os lo contaré en el próximo episodio de la serie Extraterrestres en el campo de fútbol, titulado La vida. Ahí es nada. Hasta entonces.